unificación total absoluta con Dios, y por lo tanto, si está en unificación absoluta con Dios, alguien se muere y ya se murió. Es decir, está totalmente unificado, y en una total unificación no puede existir en el campo de la materia. Por tanto, si estamos en el campo de la materia, la yejidá no la vemos, porque nosotros nos sentimos separados del nivel de unificación. Sí, la hayá, que es el nivel de voluntad, que para otras místicas este nivel de voluntad se correspondería con el áurea. Y aquí estaríamos hablando de un nivel intuitivo, el nivel de la intuición. ¿Ok? La hayá se correspondería dentro del árbol a la jochma. Con lo cual, lo que quiero mostrarles aquí es que en la Kabbalah, en la tradición del misticismo judío, el alma tiene la misma contracción general de la energía que ha tenido toda la estructura de la energía universal que ha llegado hasta la materia. Es decir, se corresponde exactamente con la misma, es decir, hay una equivalencia entre las energías generales del universo con la energía del alma en particular. Esto entonces con respecto al alma individual. Ahora sí lo que voy a hacer es empezar con el árbol, terminar con el árbol, y si terminamos con el árbol podemos ver el funcionamiento general. Malhut, la materia. La materia es lo más simple que hay porque es nuestras limitaciones corporales, la biología, la economía. El campo de la materia tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que la materia, dicen los cabalistas, reciben todos los desequilibrios emocionales e intelectuales. Quiere decir que el problema de la materia es que la gente cree que está desequilibrada en la materia, y la gran mayoría de las veces la gente está desequilibrada por otra cosa que no es la materia, solo que la materia está mostrando el desequilibrio. ¿Se comprende lo que estoy diciendo? Entonces, en la materia vemos los desequilibrios, pero no son de la materia. No le echemos la culpa a la materia, porque si no caemos en aquel pensamiento católico que decía el sexo tiene la culpa. ¿Quedó claro? O el dinero tiene la culpa. Ni el dinero tiene la culpa ni el sexo tiene la culpa, es quien lo está utilizando. No es ni el sexo ni el dinero en sí mismo. Por lo tanto, lo que sucede en la materia, aquí en Malhut, es que Malhut recibe todos los desequilibrios generales, serían como una especie de tacho de basura, donde el que está emocionalmente mal se va a jugar al casino como un loco, el que tiene un problema con la mujer se va y va a 180 kilómetros con el auto. En Malhut vamos viendo todos los desequilibrios, pero que no se corresponden con la materia. Se corresponden en general con los desequilibrios en los niveles superiores. Aquí en Malhut decimos que lo que tenemos que hacer es equilibrar la materia, y los desequilibrios de la materia, así como hay 10 sefirot, que deberían estar en un equilibrio inestable, porque el equilibrio de Aristóteles no funciona en la Kabbalah, todos estamos desequilibrados, lo lamento, no quiero que se vayan de la conferencia por lo que les digo, pero para la Kabbalah partimos de que todos estamos desequilibrados, y solo lo que parecemos sanos, ¿ok? Parecemos que estamos sanos porque no estamos más desequilibrados de lo normal, ¿ok? Entonces, para la Kabbalah tenemos un desequilibrio ajustado. ¿Quedó claro? Que cuando se desajusta, ahí parecemos desequilibrados, pero seguimos estando desequilibrados. Quiere decir que hay un equilibrio activo, no hay un equilibrio estático. No hay un equilibrio de la muerte, sino hay un equilibrio activo, porque hay un equilibrio de movimiento. Me voy moviendo y me voy equilibrando al mismo tiempo que me voy moviendo. Y por lo tanto, lo que sucede en una sefirá, voy a borrar aquí el alma, perdón que estoy un poco desalmado, que borro el alma, lo que sucede en una sefirá, no solo en Malhut, sino en todas, es que una sefirá, una dimensión, puede tener o un equilibrio con las características de equilibrio que yo he explicado, porque no existe el equilibrio total, y dos grandes desequilibrios. Quiere decir que si tenemos 10 sefirot, ¿cuántos desequilibrios tenemos? 20. 20 desequilibrios. ¿Cómo puede ser que tenemos 20 desequilibrios? Porque podemos tener desequilibrios por exceso o por defecto. Por ejemplo, si tomamos la materia, alguien que es totalmente espiritual y dice a mí la materia no me interesa, este está desequilibrado. El que se va a la India con un taparrabos y dice no me interesa nada, este está para la Cábala totalmente desequilibrado. El que todo el día está desesperado por la materia, este también está desequilibrado. Entonces el problema, ¿por qué
es intentar estar en la materia y al mismo tiempo ni fugarse de la materia, ni que la materia le convenza a uno que la materia es la única realidad de la existencia. Por lo tanto, desde Malkut nosotros decimos, este sería el intento de búsqueda del equilibrio en Malkut. Ahora vamos a pasar a esta sefirá, a esta dimensión que está arriba de Malkut. ¿Cómo se llama? Yesod. Yesod quiere decir en términos de castellano fundamento. Aquí los cabalistas establecen la pulsión sexual, pero lo más importante de esta sefirá, Yesod, es que pertenece a la relación entre la persona y el entorno. Quiere decir, ¿qué sucede en Yesod? Aquí en Malkut la pregunta es ¿qué tengo? La única pregunta de Malkut es ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Tengo mi cuerpo, tengo el auto, tengo esto. Esta es la pregunta de Malkut. Ahora, la pregunta de Yesod es ¿cómo me ven a mí los demás? ¿Ok? Entonces, ¿cómo me ven a mí los demás? Vamos a hacer un análisis de lo que dicen los cabalistas. Los cabalistas dicen que a mí nadie me conoce. ¿Por qué nadie me conoce? Porque en cada relación uno me conoce en esa relación. Entonces, en Yesod, aquí aparece un problema y es, soy yo con un amigo, pero no como padre. Soy como padre, pero no como amigo. Soy como hijo, pero no como padre. Yo vivo en una realidad donde todas las relaciones que yo tengo en esta realidad hacen que en verdad yo me tenga que ajustar a esa relación. ¿Se entiende lo que está pasando aquí? Con lo cual la pregunta es ¿quién soy yo? Porque en cada relación yo tengo que actuar de otra manera de acuerdo a las condicionantes de cada relación. Quiere decir que Yesod, ¿qué es? Es la relación entre yo y los otros. Aquí está la relación social entre yo y los otros. Pero aquí no estoy yo, aquí estoy lo que yo le estoy mostrando a los demás. Tampoco es yo, no es que les estoy mintiendo a los demás de quién soy yo, pero ahí es cómo me ven los demás. Ahora, cómo me ven los demás no soy yo, porque todas son relaciones donde mi yo se tiene que condicionar en cada relación. Esto es Yesod, el fundamento. Vamos a pasar ahora a esta dimensión que se llama Od. Od es la dimensión del lenguaje, es lo que yo digo. Ahora, lo que yo digo tiene un problema, porque lo que yo digo siempre es menos de lo que yo realmente quiero decir. Con lo cual, la realidad tiene un problema para la Kabbalah. ¿Cuál es el problema que tiene esta realidad para la Kabbalah? Que yo con 50.000, con 60.000, con 100.000 palabras, tengo que tratar de descifrar lo que dice la realidad. Y esto es imposible porque las palabras son limitadas y las palabras tienen un sentido. Entonces, ¿qué sentido le da el otro a la palabra? ¿Qué sentido le doy yo a la palabra? Y por lo tanto, el problema que tenemos es no las palabras, sino el sentido que le damos a las palabras. Aquí, por ejemplo, en Od están los grandes talmudistas, los grandes gramáticos de la historia judía, tratando de buscar el sentido de las palabras. ¿Saben lo que le diría un cabalista? Usted busca el sentido de la palabra que no tiene ningún sentido, esa búsqueda. ¿Y por qué no tiene ningún sentido esa búsqueda? Porque usted está utilizando para definir una palabra, palabras que también tienen que ser definidas. Y por lo tanto usted va a definir palabras no definidas y definir palabras cual imposible. No puede salir de ahí. Son los límites del lenguaje. ¿Cuáles son los límites del lenguaje? Describir esta realidad con las pocas palabras que yo tengo en el lenguaje. Por lo tanto, ¿qué es Od? Od es lo que yo digo. Y lo que yo digo me está definiendo a mí, porque es así como me conoce también el exterior. Es la capacidad de lenguaje que yo tengo. ¿Qué problemas tiene el lenguaje? Cuando la gente miente. Porque cuando la gente miente, aquí hay un desequilibrio en el lenguaje, no un desequilibrio del lenguaje desde el punto de vista interior del lenguaje, sino con la intencionalidad de la mentira y por lo tanto la manipulación del lenguaje. Por lo tanto, ¿qué dice la Torá? ¿Qué dice el texto del Tanaj en la Biblia con respecto al lenguaje? La lengua es el arma más peligrosa. ¿Ok? ¿Qué quiere decir la lengua es el arma más peligrosa? Porque lo que dijiste altera toda la realidad. Lo que dijiste tiene potencia, tiene una energía determinada que altera toda la realidad. Por lo tanto, Od es un tipo de energía en el nivel de la Sefirá que estamos hablando, la tercera, mirándola desde abajo, donde nosotros tenemos que siempre sospechar del lenguaje.
A ver, no sospechar de que me está mintiendo todo el mundo, sino sospechar del lenguaje que yo estoy utilizando. ¿Es correcto el lenguaje que estoy utilizando o es incorrecto el lenguaje que estoy utilizando para definir una realidad?